Un momentito. Están los 10 que han trabajado, incluyendo Pilar Laura, que en este momento no está presente. Un momentito, por favor. Solo un momentito, ya estoy chequeando. Estoy verificando todo esto. Anotando lo que... Pilar Laura tiene licencias anteriores. No vino en el tercer cuestionario. Licencia tuvo en el tercer cuestionario, por consiguiente tiene que pedir licencia justificada en el tercer práctico. Ustedes que son sus compañeros, indiquen, ¿ya? Tienen máximo hasta el próximo día viernes. Bien, adelante entonces con el grupo. Buenos días, licenciado. Nosotros vamos a empezar con lo que es el proyecto Estudio Económico Financiero de una empresa sandwichera. Siguiente. No sé qué le pasa desde mí. Ahora sí. Ahora sí. Las opciones de vista. Pongan ustedes como opciones de vista. Un momentito, pero estándar. Ahora sí. Yo era el que tenía que hacer. Bien, adelante, por favor. Bueno, continuando, tenemos lo que es primero la inversión total. La inversión total es la carga financiera destinada a la adquisición de infraestructura y equipos para la producción de bienes y servicios. Asimismo, contempla erogaciones en estudios e investigaciones y el capital de trabajo necesario para llevar adelante el determinado proyecto que sería nuestra sandwichera. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, Wilmer. Los conceptos de las inversiones se constituyen en inversión fija, inversiones diferidas y capital de trabajo. En la inversión fija es el total de la inversión a efectuarse para la implementación del presente proyecto, la cual asciende a una suma total de 9.924, que se subdivide en terrenos, obras civiles, equipo y herramientas, muebles y enseres y líneas telefónicas y los imprevistos. En las inversiones, en las obras civiles, se toma un total de 1.236, en las cuales están subdivididas en lo que vendrían a ser por ejemplo, la compra de ladrillos, el cemento, pintura para el exterior y el interior, también sería un pequeño parquecito para los niños, y en la cual toda esa inversión se hace un total de $1.236. En equipo y herramientas se subdivide en lo que ya serían las parrillas, las cortadoras de papa, las fritadoras, las heladeras, los freezer, en lo cual se viene a hacer una inversión de $4.213. En los muebles y enseres se subdividen en lo que se vendrían a ser las sillas, las mesas, los taburetes para el cajero, el escritorio, etcétera, en la cual se hace un monto de inversión de $2.226. Y para las líneas telefónicas, simplemente, dependiendo de la empresa, podemos llegar a adquirir líneas telefónicas para ya sea reservas de una mesa o para pedidos, y en la cual se hace un monto de inversión de $1.300 en total. Y para los imprevistos, ya sea para cualquier accidente o cualquier circunstancia que llegue a suceder, se toma en cuenta $449. Siguiente lámina, por favor. Por favor,
les aclaro que si tienen máximo 15 minutos esta primera parte, ¿ya? Ya le hice. En la inversión diferida tenemos lo que es también denominada gastos preoperativos. Se refiere a los ingresos de dinero durante la fase preoperativa del proyecto en bienes o servicios intangibles, es decir, en inversiones que no se pueden tocar. Como por ejemplo, tenemos lo que es la inversión que asciende a $4,332, subdivididos en estudios previos, que se refiere a todos los gastos incurridos en la elaboración del estudio de factibilidad. Esta inversión asciende a $2,000, que incluyen análisis y evaluación de obras civiles. Después tenemos lo que es puesta en marcha. Lo que es la puesta en marcha se refiere a aquellos gastos incurridos en la organización a puesta a punto de la empresa y se invirtió un monto de $500. Después lo que es la capacitación, en la cual es la necesidad de capacitar al personal para que pueda ser eficiente en la empresa de la sandwichera, y en lo cual se tomó en cuenta un monto de $800. En la constitución de la empresa se debe tomar en cuenta los siguientes documentos, que son testimonio, RUC, licencia de funcionamiento, registro fitosanitario y el REXA, en la cual todos estos trámites tienen un costo de $700. Después tenemos lo que son los intereses de preoperación. Para la es aquella carga financiera en la que la empresa cubre las obligaciones adquiridas con terceros, cancelando los intereses correspondientes a la fase de implementación de la empresa. Su monto alcanza a un total de 126 para el primer mes de operación del año 0. Y para los imprevistos se contempla un 5% de la inversión diferida. Están destinados a cubrir cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el transcurso de la puesta en marcha del proyecto. Este monto asciende a $206, en la cual todos los montos hacen un total de 4,332. Siguiente lámina, por favor. Continuamos con el capital del trabajo. El capital de trabajo, también denominado capital de operación, que se define como aquel capital en liquidez que se reserva para solucionar problemas de funcionamiento normal de la empresa. El monto total asciende a 1,370, en las que se detallan en sueldos y salarios, que está compuesto por lo que es recursos humanos, en las cuales se subdivide ya sea en gerente, contador, cajero, mesero, cocinero, chef, en la cual se hace un total gasto de $1,263. En lo que son los servicios básicos, como por ejemplo agua, luz, el wifi, las líneas telefónicas, tiene un total gasto de $20. En los materiales de producción, que son el monto de los insumos que se ha considerado, en los cuales se subdividen en los que vendrían a ser la compra de pechuga de pollo, carne de res, lomitos, papas, lechugas, tomates, etcétera, en la cual se viene a considerar un monto de $22. Y en los imprevistos, se deben prever las situaciones no programadas que pueden aparecer de un momento a otro. Como por ejemplo, se pueden muchas veces ocurrir accidentes en los cuales se terminan con la destrucción, ya sea de los utensilios o de los muebles, de las sillas, las mesas, y en la cual se toma un equivalente del 65%, de $65. El siguiente, por favor. En el resumen de inversiones, tenemos, para resumir, todas las inversiones que hemos realizado. Se deben observar el cuadro desde la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo, en la cual se detallan los ítems en los cuales se erogan dinero para la ejecución del presente proyecto. Teníamos en inversión fija lo que es obras civiles, maquinaria y equipo, muebles y enseres, líneas telefónicas y los imprevistos. Después teníamos en la inversión diferida lo que son estudios previos, puesta en marcha, capacitaciones, constitución de la empresa, intereses de operaciones y los imprevistos. Y en el capital de trabajo, los sueldos y salarios, los servicios básicos y materiales de producción y también imprevistos, en la cual se hace un total de $15,126. Siguiente, por favor. En el financiamiento debe tener dos fuentes, en las cuales serían las instituciones financieras y los aportes propios.
Esta conformación estructural de aportes conlleva una relación equivalente del 60% en lo que es financiamiento externo, ya sea de las instituciones financieras, y el 40% de aporte propio de uno mismo. Siguiente, ya creo que hasta ahí soy yo. Ya, Tania, ¿no? Sí, Lice. Tania, mijo. Adelante con Buenos su días, siguiente licenciado. compañera. Buenos días, licenciado. Continuando con la exposición, seguimos en la parte de financiamiento de este proyecto. Vamos a hablar sobre la estructura del capital. Como muy bien sabemos, está conformada por dos fuentes principales. Una es el capital propio y el otro es el financiamiento. Ahora, el aporte propio constituye la inversión erogada por los futuros socios de la empresa, que alcanza la inversión diferida y el capital de trabajo establecidos en el cuadro, y el crédito financiero, que es financiamiento, que para poder contrapesar el balance financiero de esta empresa se sugiere que las inversiones fijas en su mayoría sean cargadas como cuentas crediticias, ¿no? Este proyecto nos muestra un aporte propio del 40% y un financiamiento del 60%. Siguiente, por favor. En las fuentes de crédito. Entre la oferta financiera se puede observar que las tasas de interés oscilan entre un 16 y un 22%. Ahora, de las fuentes analizadas, todas requieren garantías reales para poder dar vía libre al financiamiento que se desea. Un gran detalle fue que la negociación en cuanto a periodos de gracia para este proyecto, en el Banco Nacional, que es la institución financiera, que nos otorgaría un crédito hipotecario al 16% con un mes de gracia, mientras dura la etapa de puesta en marcha. Ahora bien, en este cuadro de plan de pago podemos observar las obligaciones financieras que se detallan, donde la tasa de interés es del 16% y la carga financiera ha sido derivada a 5 años, tiempo de vida del producto. Siguiente, por favor. Ahora, los presupuestos de ingresos y costos. Como introducción podemos decir que en los procesos productivos y de servicios que se requieren movilizar y combinar, mucho se requieren los recursos materiales, humanos y financieros. ¿Esto para qué? Bueno, para alcanzar los objetivos planteados por las empresas. Es necesario determinar los costos que implican producir un bien o un servicio, de tal manera que se pueda estructurar el estado de pérdidas y ganancias que se generan en una organización. Ahora, en este capítulo se desglosan los costos necesarios para la producción del servicio de comida rápida que se va a prestar, que ha sido realizado en función a los costos fijos y a los costos variables. Siguiente, por favor. Los costos fijos. Como muy bien sabemos, son aquellos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado. En este cuadro podemos observar en detalle la depreciación, que es el cálculo que fue realizado a partir del método lineal, el cual consiste en dividir el valor inicial entre la cantidad de años de vida asignados al proyecto, que son 5. Este valor es igual a 1.535 dólares anuales. Ahora, la amortización de la inversión diferida, que es amortizada en un periodo no mayor a 5 años, el valor es igual a 4.332 dólares, que en la proyección anual de costos se tiene un valor real para cada año de funcionamiento del proyecto de 866 dólares. Los intereses. El valor de los intereses que se pagan anualmente, el primer periodo es considerado de gracia y su monto es absorbido por la inversión diferida. El resto de los intereses se cargan directamente a los costos fijos. En general se detalla el resumen de todas las cargas fijas destinadas para este proyecto, que se presume que las mismas no variarán en los siguientes periodos. En caso de ser necesario, deberá evaluarse este proyecto en forma anual y determinar las condiciones económicas al inicio de cada nueva gestión. Siguiente, por favor. Continuando con los costos variables. Muy bien sabemos que los costos variables dependen de los cambios en la demanda que afectan directamente a los materiales directos e indirectos, a la energía, a la mano de obra directa, etc. Este proyecto nos muestra los costos variables que son los servicios básicos, que entre los servicios básicos se requerirán la energía eléctrica, el agua y los servicios sanitarios, con un consumo anual de 518 dólares.
y los materiales directos, que son los que van, que afectan directamente al producto, y los materiales indirectos que son necesarios para la producción de este proyecto, ¿no? Que incluyen los materiales de limpieza, las gaseosas, etc. Esto a continuación lo va a explicar en detalle mi compañero. Adelante. Buenos días, Lisen. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los materiales directos, que por tema de tiempo lo vamos a tocar un poquito rapidito, ¿no? Son varios para este proyecto, que hablamos desde el pan hasta el consumo de aceite en cada sándwich, que tendríamos la suma de los costos de material de sándwich de pollo, de carne, de cerdo, la papa, sal y aceite, dando 7.028 para el año 1 y para el año 5, 7.099. La siguiente, por favor. En los materiales indirectos, estos son los necesarios para la producción del presente servicio, que es la suma de los materiales de limpieza, materiales varios y las gaseosas, dando así para el primer año 5.201 y para el año 5, 5.251. La siguiente, por favor. En resumen de los costos variables, que esta muestra el resumen de los cargos efectuados bajo el parámetro de los costos variables, teniendo así los servicios básicos, más los materiales directos, los materiales indirectos, la ropa de trabajo, que se basa en 5 periodos de funcionamiento, para el primer año 13.109 y para el año 5 13.225. La siguiente. En la proyección de los costos totales nos permite hallar la relación entre el costo total y la cantidad producida para así determinar el costo unitario y el precio de venta, ya que tendríamos los costos fijos, que tenemos la depreciación, la amortización de inversión diferida, los mantenimientos, alquileres, seguros, sueldos, intereses, y los costos variables, que son los servicios básicos, materiales directos, materiales indirectos y ropa de trabajo, teniendo un costo total que es la suma de los costos fijos más los costos variables. Para el año 1, 37.282 y para el año 5, 36.192. La siguiente. Los ingresos anuales proyectados ya nos dice que para establecer el precio de venta consideró la utilidad que pretende recibir por unidad vendida, el precio de competencia y el tipo de servicio, determinando así que para el sándwich un precio de $3.40 y la gaseosa $1.22 por litro, teniendo así los ingresos por la venta de sándwich y la venta de gaseosa para el año 1 de 44.557 y para el año 5 45.002. La siguiente. El estado de pérdida en ganancias, ya dentro de su resumen nos indica que se determinó el 5% del IVA, dado que varios de sus proveedores no cuentan con las facturas para respaldar el proceso impositivo y el 3% para pagar el IT. Teniendo aquí un estado de resultado con financiamiento, ya que nos muestra los ingresos por la venta de sándwich y gaseosa, el costo total, que es la suma de los costos fijos más los costos variables, y una utilidad bruta, la utilidad bruta que es la diferencia de ingresos menos costo total, dando así para el año 1 7.275 y para el año 5 8.814, menos el IT que habla del 3% de los ingresos por venta de sándwich y venta de gaseosa, menos el IVA que el 5% de los ingresos, dando una utilidad imponible de 3.711 para el primer año, 5.214 para el año 5. A esto se le descuenta el 25% de las utilidades en el punto C de la utilidad imponible. Y por último tenemos la utilidad neta, que es la diferencia de la utilidad imponible menos el IUE, que es el 25%, dando así 2.783 para el año 1 y 3.911 para el año 5. Se elabora, la siguiente por favor. Se elabora otro estado de resultado de esto para determinar el BAN y la TIR, ya que donde, a diferencia del anterior estado de resultado, no, en el costo fijo no incluyen los intereses, ya dando así una utilidad neta mayor que si lo podemos ver en el año 1 de 3.914 y en el año 5 4.132. Perfecto. Hasta aquí nomás, ¿no? Sí, me faltan dos páginas. No, ya se pasaron con 2 minutitos, pero estaba interesante la exposición y hasta aquí es suficiente. De todas maneras, muéstrenos las 2 láminas, solamente nos muestra las 2 láminas. No, esto no le corresponde a ustedes. Ya, perfecto, entonces hasta ahí concluimos. Está correcto, hasta ahí nomás. Hemos dicho hasta pérdidas y ganancias. Lo demás es para el grupo 2. Perfecto.
Sigamos con la segunda parte, la parte de evaluación. Ojo, tomen en cuenta muy bien lo- lo- los periodos de tiempo, y no más que todo para el periodo de exposición. Bien, adelante con la evaluación del grupo 1. Perfecto. Bueno, buenos días, licenciado. Yo les voy a hablar sobre la evaluación del tema que se nos asignó, sobre el estudio económico financiero. Siguiente, por favor. Bien, para poder producir un bien, eh, como primer recurso debemos recurrir al análisis de la inversión total, ya que esta carga financiera está destinada a la adquisición de las infraestructuras, de los equipos, al igual que contempla las erogaciones en los estudios y en las investigaciones. Y lo más importante, el capital de trabajo, el cual nos va a ser la fuente para poder trabajar y sacar adelante el proyecto. Esta inversión total eh, en este proyecto, al igual que lo que usted nos enseñó en la materia, desarrolla los tres conceptos más importantes: la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. En la inversión fija dice que alcanza un monto de $9.424, la inversión diferida de 4.332 y el capital de trabajo es de 1.370. La inversión fija, correctamente el proyecto toma la inversión fija como una erogación de dinero para la adquisición de los activos, aclarando, ¿no? O viene y lo realiza sobre bienes tangibles que están sujetos a depreciación. Claro que hace notar que con excepción del terreno, este no se tiene que depreciar, ¿no? E indica que por efectos de plusvalías, este va a adquirir más bien un mayor valor. Siguiente, por favor. Con respecto a la inversión fija, correctamente el proyecto toma la inversión fija toma como inversión fija los rubros de terreno, obras civiles, equipos y herramientas, muebles en seres, líneas telefónicas, y un imprevisto del 5%, como decía mi compañera anteriormente, para cualquier otro equipo que se necesite implementar, que se nos haya olvidado y sea complemento a los equipos que van a estar funcionando. Luego, he podido observar que los datos extraídos para obras civiles los toma efectivamente de la parte de ingeniería. Y que la persona que elabora este proyecto, ¿no?, los toma de ingeniería. Toma en cuenta todas las refacciones, ya que en la parte de ingeniería menciona, por ejemplo, menciona una parrilla, ¿no? Y esta la adiciona en la parte de la evaluación. Del siguiente, por favor, de la evaluación. Acá, como podemos mirar, ¿no? En la parte de, si volviéramos atrás, vemos en la parte de ingeniería que sí está lo del muro, el revoque, la pintura, ¿no? Y no habla sobre el terminado de la parrilla, pero él sí lo toma en cuenta porque es una mano de obra que va a intervenir para poder instalar esta parrilla, al igual que instalar ese refalín y el columpio. Siguiente, por favor. Bueno, también acotando a la inversión fija, ¿no? Todas las unidades y cantidades de las partes, él los toma como cuenta propia, pero no pillé, licenciado, donde indique claramente de dónde fue exactamente la obtención del costo unitario, licenciado. No sé si estoy equivocada, pero no pillé de dónde los toma exactamente. Todas su diapositiva dice que son como elaboración propia, claro, porque son de su autoría, pero como que no me queda muy claro lo del costo unitario. Claro que nosotros sabemos que se toman parámetros del mercado, ¿no? Luego, dentro de la inversión diferida, como hemos observado en la exposición de la materia, de su materia de usted, licenciado, es correcto que la inversión diferida corresponde al periodo preoperativo y lo toma de esta forma. Y efectivamente el autor de este proyecto lo resalta como tal, diciendo que corresponde al periodo preoperativo, ¿no? Y que se tratan de bienes o servicios intangibles.
es decir, que no son materiales, tales como los estudios previos, que son antes de poner en marcha el proyecto. Indica que se debe recalcar que incluyen análisis y evaluaciones en las obras civiles y análisis de mercado y evaluación económico-financiera. Luego la puesta en marcha, que es todo lo que fue incurrido en la organización, ¿no? Las capacitaciones que se lo va a hacer, él indica que se lo va a hacer en dos fases, una es conocimientos básicos para la administración y la otra es las relaciones humanas. Como la segunda etapa, él dice que prepara a los miembros de la organización para el servicio y atención al cliente. O sea, todo se centra en capacitaciones para tener un buen trato al cliente. Luego, en la constitución de la empresa también se tienen en cuenta los testimonios como la licencia de funcionamiento, el RUA, el registro fitosanitario. Siguiente, por favor. Y también en estas, en la inversión diferida también toma un 5% que va a ser destinado a cualquier eventualidad que pueda ocurrir, ¿no? En la puesta en marcha del trabajo. Ahora les hablaré del capital de trabajo. Este también es llamado capital de operación, ¿no? Como usted nos decía, y viene a ser la previsión de la empresa para poder operar normalmente. Y el proyecto lo detalla de la siguiente forma: los sueldos y salarios, que el autor dice que es un recopilado de la información de la parte de ingeniería, se nota que sí los tomó de ahí. Luego los servicios básicos, la materia de los materiales de producción, que van a ser los ingredientes necesarios para preparar los alimentos que servirán para la sandwichería. También toma un 5% de los imprevistos, equivalente a 65.23 dólares. Siguiente, por favor. Aquí como podemos ver, dentro de la mano de obra, ¿no? Él toma sus previsiones en cuanto a los fondos que van a ser destinados para la imposición, ¿no? del básico, en los materiales de pechuga de carne, como decían mis compañeros, ¿no? De pollo, de cerdo, el lomito, los kilogramos que los tomó de la parte de ingeniería, las cantidades que las tomó las partes de ingeniería, los costos que él los coloca, ¿no? Los coloca y las unidades que debe producir, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro del cuadro resumen de las inversiones, aquí podemos mostrarles que aquí está la inversión total de lo que hace rato yo le nombraba separado la fija, la diferida y el trabajo. Hacen un total de 15.126 dólares en total. Siguiente, por favor. Para el financiamiento. Se define la estructura financiera de dos fuentes distribuidas de la siguiente manera: el capital propio, que va a comprender un 40%, y el de financiamiento, que comprende el 60% del proyecto. Para este proyecto el autor indica que el capital proviene de tercero, y que por lo general este capital que proviene de terceros, quiero decir, se destina a la inversión fija. En cambio, la inversión diferida y capital de trabajo serán cubiertos por los aportes propios. También nos dice que la tasa es del 16%. Esta fue otorgada por el Banco Nacional de Bolivia, pero también nos indica, o sea, lo cual quiere decir que tomó otras fuentes de referencia, ¿no? Y que en el mercado está oscilando entre el 16 y el 22% para este tipo de actividad, lo cual nosotros la tomamos como adecuada. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición de la parte del financiamiento,
Ahora aquí pueden observar lo que les explicaba sobre las inversiones, que por ejemplo, ¿no? Todo lo que fue el 40% del aporte del financiamiento solo lo empleó en inversiones diferidas y en capital de trabajo. Mientras que, perdón, el 40% lo empleó en lo que es inversión diferida y capital de trabajo, mientras que todo lo que es el financiamiento lo puso a inversión fija, ¿no? Y eso hace un total del 60%. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de la proyección de los ingresos y los costos, ¿no? Para poder alcanzar los objetivos planteados, es de vital importancia que se determinen los costos, estos que implican para lo que implica para poder producir un bien o un servicio, ¿no? En este proyecto se desglosaron los costos que se necesitan para la producción de comida rápida y se los relacionó en función a los costos fijos y los costos variables. Ahora, los costos fijos van a ser aquellos que permanecen constantes durante el periodo de tiempo determinado. Estos, a su vez, se desglosan en depreciaciones, amortizaciones de la inversión diferida, mantenimiento seguro, intereses, sueldo. En cuanto a la depreciación, esta se la realiza a partir del método lineal y dividiendo el valor inicial entre la cantidad de los años que se asignó al proyecto. Y para este proyecto, el financista indica que se le asignaron 5 años. La amortización de la inversión diferida tiene un periodo no mayor a 5 años. Para los seguros, se va a considerar un 1% de la inversión fija, que esta equivale a 94 dólares, que fueron cargados durante los 5 años de vida del proyecto. Luego los intereses se considera, le dan el primer periodo de gracia y su monto va a ser absorbido por la inversión diferida. El resto va a ser cargado a los costos fijos. Para los sueldos se determina que la cantidad de personas requeridas, se va a tomar en cuenta las personas que se requieren, la actividad genérica que va a desarrollar cada trabajador y los salarios y las obligaciones y también se va a tomar en cuenta los salarios y las obligaciones con el Estado. Siguiente, por favor. Disculpe que la interrumpa, Silvia. La exposición de la evaluación está correcta, está bien, clara, pero no está complementando y aclarando la primera parte. No, hasta el momento no he visto ninguna, digamos, criterio propio de ustedes de evaluar si esto está bien, está mal, que deberían haber hecho. Si está todo bien, si está todo bien, podríamos sintetizarlo de la siguiente manera, ¿no? Todo lo que nos presentaron nuestros compañeros anteriores está bien hecho. Y así lo resumimos en un solo minuto. Todo lo presentado anteriormente, exactamente, licenciado. Todo lo presentado en la parte bien, está remachando y complementando más la primera exposición. Y muy bien, yo entiendo que ustedes han agarrado muy bien, pero no le veo, digamos, la opinión de ustedes respecto. Ustedes dicen, lo hicieron así, así, así. Claro que lo hicieron así. Ya nos lo presentaron sus compañeros. ¿Ok? Entonces, para que ganemos tiempo, ¿no? Para que ganemos tiempo. Si está todo bien. Sí, está todo bien, licenciado. Estamos de acuerdo. Ya se pasaron de los 10 minutos mínimos que le he puesto, ¿no? Ya correcto, ¿no? Ahora sí. Adelante. Ya, ahora voy a sintetizar entonces, ¿no? Ahora voy a hablar sobre los proyectos los proyectos de los costos totales. Siguiente, por favor. Ok, un comentario al final. ¿Qué encontraron bien? ¿Qué encontraron mal? Si encontraron bien, que está bien elaborado, correcto. Ya se pasaron con sus 10 minutos. La verdad, sí, yo estuve revisando, no pillé la verdad, no pillé que tomaron datos erróneos. Silvia, disculpe, no pillamos. No pillamos, perdón. Si usted dice yo pillé,
los otros no han trabajado No, para no, nada. Y no eso pillamos, no pillamos nosotros, licenciado, no encontramos datos, no encontramos, él extrajo totalmente la información y todo lo que fue reflejado y tanto en los costos fijos, en los costos variables, en el capital está de todo trabajo, correcto. sí, es correcto, licenciado. Ok. Es correcto, licenciado. Entonces me voy a saltar al siguiente, por favor, hasta donde diga estado de pérdidas y ganancias. Perfecto. Se estimó un pago aproximado del 5%. Esto es lo que quiero aclararle, licenciado, que en la parte del IVA, para las pérdidas y ganancias, se estimó un pago aproximado del 5% del IVA, dado que la mayoría de los insumos que se emplearon no cuentan con proveedores que emitan las facturas y respalden este proceso, ¿no? Por lo cual se determinó pagar también, aparte del 3% IT, claro que eso es la normativa, ¿no? Y los impuestos a las utilidades. Ahora, siguiente, por favor, lo que explicaba mi compañero, ¿no? Dentro del cuadro de pérdidas y ganancias, el cual nos corresponde a nuestra parte que no está con el análisis de Tiri y Iván. Y concluyendo aquí, sí el proyecto es viable, ¿no? Dado que si usted todavía puede analizar el estado, los ingresos se incrementaron y como resultado nos da una utilidad neta de 3.910, que sí es un buen indicador. Siguiente, por favor. Y en conclusión, esto se lo voy a leer. De acuerdo a los resultados del superávit del estado de pérdidas y ganancias, concluimos que este proyecto es viable para llevar a cabo. No presenta una generación de pérdidas y, como ya explicamos anteriormente, los réditos de cada año tienden a elevarse. En una parte que lo iba a explicar. Eso sería todo, licenciado, sintetizando. Sí, estamos de acuerdo. Ya, perfecto. Un momentito, estoy anotando, ¿ya? Ya, licenciado. Ya, perfecto. Entonces ahora vienen las preguntas. ¿Pueden dejar de compartir? Las preguntas de parte del grupo 2. Bien, grupo 2, vengan con las preguntas. Primera pregunta, un momentito, primera pregunta, responde Pilar Laura Garrado. Pilar Laura Garrado, está confirmada su inasistencia. Vuelvo a repetir, Pilar Laura, ustedes, sus compañeros, tienen que indicarle a Pilar Laura Garrado que tiene que justificar si pide licencia, si mandan licencia hasta el día miércoles con documento. No sé si me han llegado varias licencias anteriormente al cuestionario, algunas me enviaron que tenían todos con problemas médicos, pero ella ya pidió licencia en el tercer cuestionario. No sé cuál de ellas, pero si es que ella me envió alguna justificación de ahí de internación, porque a lo que me acuerdo es, digamos, una justificación de consultas y todo eso, tiene que justificar su falta o su licencia, si es que la pide, la falta no se justifica ya. La licencia con documento probatorio, como ya dicen los. Responde la primera pregunta. Adelante, la primera pregunta, parte del grupo 2. Grupo 2. Grupo 2. Sí, buen día, licenciado. Grupo 2 no tiene preguntas, entonces terminamos. Sí, Lice, no hay preguntas. Sí, ahí Lice. Un ratito. A ver, muéstrenmela. Muéstrenmela las preguntas. Grupo 2. ¿Lo ponemos para compartir o lo decimos? ¿Quién está hablando?
Jacqueline, Fabiola. No, Licen. Grupo 2, quiero ver las preguntas. Pueden compartirla o pueden decir, profesora, aquí está, muéstrenmela. Grupo 2, Por favor, la pueden. oiga, grupo 2, tienen que tener las listas, las preguntas. Estamos perdiendo tiempo. Bueno, no tiene ¿Puedo hacer yo preguntas. la pregunta, Lisa, de que la tenemos acá y hasta que la comparta la compañera? ¿Dónde la tienen? En el documento hemos hecho un documento nosotros con preguntas elaboradas para el grupo 1. ¿Las puedo decir? Muéstrenmela. Entonces la va a compartir. Tienen 15 minutos. Ahorita la va a O 15 compartir la segundos. compañera. Ya lo estoy compartiendo, Lisa. ¿Dónde está la pregunta? ¿No se ve mi pantalla? Ya, dejen de compartir, dejen de compartir, Ya. dejen de compartir inmediatamente. Dejar de compartir. Ahorita no me salía la opción. Ya. Ya. Bueno, ¿qué les cuesta leer si lo tienen? Primera pregunta del grupo 2 hacia el grupo 1. Ya. ¿Qué ítems comprende la inversión fija del proyecto de la sandwichería? A ver, Sheila, Fabiola, Condori, diga hola. Hola, Alicia. Ya. ¿Qué ítems? ¿Cómo lo puede volver a responder? ¿Qué ítems? Mírenme para un lado porque esto está en el mírenme para un lado. Mírenme para un lado. ¿Qué ítems comprende la inversión fija de este proyecto que ustedes han presentado? Comprende las obras civiles, muebles y enseres, línea telefónica. Está correcto, está correcto. Está correcto. Es lo primero que hay. La segunda pregunta. Vilmer Zárate se prepara. La segunda pregunta y responde Vilmer. Con respecto al financiamiento, con respecto al financiamiento, explíqueme cómo está compuesta la estructura del capital de este proyecto. Vilmer Zárate. Bueno, sí, un 60% está financiado por entidades financieras y un 40% que es el aporte de los socios. ¿Y cuál es esa entidad financiera, por favor? Banco Nacional de Bolivia. Sí. O sea, si ustedes lo han estudiado, deberían tener. Yo lo escuché y se me ha quedado, ¿no? Ya, okay. La tercera pregunta. Yo listen. Adelante. ¿Podría explicarme el de los costos variables del proyecto y cuáles son? Ya, María Felicidad Toledo. María Felicidad, su compañero. Estoy acá, Licen, estoy acá. ¿Cuáles serían los costos variables? Serían, estos van a depender dependiendo de los cambios que dé la demanda. Sería como materiales directos, que comprende muchos ítems, como por ejemplo el pan, está la sal, el aceite, la carne de res, de pollo, de cerdo. Está también el material indirecto, que comprende, por ejemplo, los materiales de limpieza, los platos y cubiertos, y los servicios básicos. Está muy bien. La última pregunta del grupo 2. Bueno, en el presupuesto de ingresos y costos, para producir el servicio se lo realiza en función de costos fijos y variables. ¿Podría explicarme con respecto a los costos fijos? ¿Qué cosa quiere que le explique? ¿Cuáles son los costos fijos en el proyecto? David, ¿cuáles serían los costos fijos en el proyecto? Los costos fijos en el proyecto serían los sueldos y salarios, la depreciación, el mantenimiento, los seguros y el interés.
Ok, así dice, ¿no? La última pregunta para Georgina Díaz, yo se la voy a realizar. Georgina. Sí, dicen. Georgina, de acuerdo a la respuesta de su compañero, él indica que entre los ítems de costo fijo están los sueldos y salarios. ¿Sí? No hay costos variables correspondientes al ítem sueldos y salarios. ¿Y cuáles serían esos costos variables de sueldos y salarios? No le entiendo la pregunta. Ya, es posible seguir. Dice que entre los costos fijos están los sueldos y salarios. Sí. ¿Usted está de acuerdo que todo lo que es sueldos y salarios tiene que ser costo fijo? ¿O pueden haber costos variables? Yo considero que sí pueden haber costos variables en sueldos y salarios, porque no todos los personales son como que cada mes siempre van a estar. A veces se requiere más personal, por ejemplo, para fechas especiales, como ser Año Nuevo, Navidades, se requiere más personal, entonces puede variar, depende a eso. Mayormente en la sandwichería yo veo que se llena en ciertas ocasiones, ciertas fechas especiales, entonces requiere más personal, pero personal solamente por ese día o por esa noche, entonces ahí va a variar. O sea que está relacionado con qué área los sueldos y salarios. Como, los sueldos y salarios como costos variables. ¿Cuáles serían los sueldos y salarios asignados como costos variables? ¿De qué área? En el área de cocina. De producción, ¿no? Porque los sueldos y salarios, los costos variables están en función al volumen de producción. Los sueldos fijos no tienen que ver, ¿no? Los sueldos Ustedes variables. dijeron, ¿no? Depende de la producción. Si es que Exactamente, ¿no? Sí. Dice algo así, los sueldos y salarios son aquellos que permanecen constantes, ¿no? Sueldos, pueden haber sueldos y salarios constantes que sean fijos. Sí, dicen. O con que sean variables, sí, correcto. Bien, hemos terminado entonces de las exposiciones y las preguntas y respuestas del grupo 1. Vamos inmediatamente con el grupo 2. ¿Ya? El grupo 2. Grupo 2. Bueno, les recomiendo al grupo 1 que tenga listas sus preguntas. Ya, un momentito, me la deja ahí la lámina. Me la deja ahí la lámina. Veo que aquí hay 5 alumnos que han trabajado. Los demás no han trabajado. ¿Ok? Déjenmelo. Alejandra. Están los 10. Hay 5 y 5. Sí, 5 y 5. Sí, disculpen, lo tenía. Adelante, entonces. Adelante, sí, están los 10. Bueno, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi grupo va a exponer la evaluación del proyecto. Vamos a exponer 2 personas, mi compañera Alejandra Florero y mi persona Damaris Miranda. Un ratito, Damaris, ¿no? Un ratito voy a enchufar mi computadora que está ahí sin carga. Se quedó sin carga. Ya. Solamente un momentito, un momentito. Ahora sí, adelante. Adelante. Como estaba diciendo anteriormente, mi grupo está dividido en 2, mi compañera Alejandra Florero y mi persona, Damaris Miranda, y en la parte de evaluación mi compañera Anayel. Bueno, la evaluación del proyecto. Como podemos ver en la siguiente lámina, la evaluación económica y financiera muestra el camino que permite calificar un proyecto, dando las alternativas necesarias para la toma de decisiones. Además, analiza los indicadores que nosotros ya vimos, el TIR, el AVAN y otros.
que mide la rentabilidad de un estudio y los posibles riesgos en la investigación. El objetivo de esta evaluación es analizar el rendimiento y la rentabilidad de esta inversión, como vemos en el cuadro 35, y en el próximo, en el 36, se va a ver el cálculo de los indicadores con financiamiento y sin financiamiento. Como podemos ver en la siguiente lámina, está el cálculo de la BAN y la TIR. Los resultados que arroja el flujo de caja desde el punto de vista financiero muestra un valor actual neto de $7.403 y un valor de tasa interna de retorno igual al 35%, utilizando una tasa del 14% tomando en cuenta un DPF de 360 días con una tasa del 8%. La siguiente lámina podemos ver... Disculpe, ¿ese es la TIR con financiamiento o sin financiamiento? Con financiamiento, ya. Sí. La siguiente podemos ver estos resultados muestran la rentabilidad del proyecto por las siguientes razones. El costo de oportunidad en el mercado financiero es del 8% para depósitos a plazo fijo. El BAN es mayor a 0. Se concluye entonces que el proyecto es rentable, pero que dadas las condiciones actuales del entorno en cuanto a la demanda, competidores y otros, no se debe descuidar los movimientos financieros ni las estrategias comerciales para mantener sustentable el proyecto. El análisis de la TIR sin financiamiento requiere que el estado de resultados sea calculado sin las condiciones del financiamiento que se encuentra en el cuadro 34. Después pasamos al cuadro 36. Lo que me mostraron primero es TIR sin financiamiento, entonces. Sí, el anterior grupo ha tenido que mostrar porque... Sin financiamiento el resultado, ¿no? Perdón, el primero que mostré es con financiamiento, que sería el cuadro 35. ¿Y la TIR es con financiamiento? Sí, con financiamiento, por eso es rentable, salió rentable. Y aquí está otra vez con financiamiento. Aquí en el cuadro 36 es lo que voy a mostrar la evaluación del empresario. Caja con financiamiento, se dice. Entonces el anterior es sin financiamiento. A ver, volvamos para atrás. Sí, claro. La anterior es sin financiamiento. Sin financiamiento, ¿sí? Perdón. Sí. Ya era, sin financiamiento. Ok. Ya, en el cuadro 36 del flujo de caja de financiamiento se puede ver el flujo de inversión, el flujo de producción y el flujo neto de caja y las subdivisiones. Al realizar esta evaluación se debe considerar las fuentes de financiamiento y los pagos respectivos en la etapa de instalación y operación, en el cual se tomó en cuenta el aporte propio para la parte de la inversión total. El detalle se encuentra en este cuadro. Después tenemos el cálculo respectivo igualmente de la BAN y la TIR, que está en la siguiente diapositiva. Okay. Los resultados que arroja el flujo de cajas desde el punto de vista financiero muestra el valor actual neto de $7.773 y un valor de tasa interna de retorno al 67%, utilizando una tasa igualmente del 14%. Después podemos ver en la siguiente lámina el periodo de recuperación de capital y pueden ver la fórmula. Este indicador mide el tiempo de recuperación de la inversión total a lo largo de su vida útil. De esta fórmula se ve el PRC, que es el periodo de recuperación, el IT, que es la inversión total en el año 0, y la FA, que es el flujo de acumulado. Este último valor se encuentra en la tabla de uso y de fondo. Como podemos ver, se emplea en la siguiente lámina la fórmula con los resultados obtenidos en el periodo de recuperación de la inversión de este proyecto será aproximadamente de 3 años y medio. Después tenemos el análisis de sensibilidad. Mediante este análisis se podrá determinar cuán sensible es la tasa interna de retorno y el valor actual neto ante posibles cambios en algunas variables importantes del proyecto. Después podemos ver la variación en los costos de producción, el flujo de caja con financiamiento, igual podemos ver el flujo de inversiones, de producción y el flujo de caja neto. En el primer análisis se considera elevar los costos de producción en forma global con incremento variable. Los resultados que arroja este comportamiento indican que la TIR llega a caer un 8%, como podemos ver, y el incremento de los costos de ese porcentaje hace inviable la realización del proyecto. En este cuadro se observa el comportamiento de la TIR frente a los cambios del 25% en los costos de producción de la empresa.
También se puede ver el incremento del 25% en los sueldos solamente, y los resultados muestran que la TIR equivale a un 8% y la BAN a un negativo $909. Es evidente que la tasa de retorno del proyecto es mayor que la tasa del mercado. Sin embargo, el proyecto se hace inviable por el resultado negativo que nos muestra la BAN. Después tenemos en la siguiente lámina el flujo de caja con financiamiento. Por favor, ahí está. Y igualmente muestra las partes del flujo de inversión, el flujo de producción y el flujo neto de caja. Si se realiza una variación ahora en los costos fijos reduciendo los alquileres un 12%, la tasa varía donde se muestra un cuadro donde dependerá mucho en la habilidad gerencial negociar ciertos costos que podrá mejorar considerablemente el rendimiento financiero del proyecto. Le paso la palabra a mi compañera Alejandra. Buenos días, licenciado. Yo voy a exponer la parte de variación en el precio. Se realizaron variaciones en el precio del cual nos muestran el cuadro 39 y 40, que para este servicio no se puede subir más el precio debido a las condiciones del mercado de Montero. Para un precio de $3,2 que está en el cuadro 39, la tasa bajó al 40%. Y si seguimos bajando, la tasa tenderá a disminuir, lo que no es conveniente para la empresa. Para una variación de un precio equivalente a $3, que está en el cuadro 40, disminuyó al 12%, lo que nos lleva a concluir que el precio para este producto deberá oscilar entre 3 a $3,4 para mantener posibilidades de rentabilidad. En el análisis de sensibilidad muestra un impacto muy profundo en el manejo de los costos. Debido a los cambios realizados pueden condicionar la rentabilidad de un proyecto. Para las conclusiones y recomendaciones se puede decir que al ver el estudio económico y financiero, el cual comprende el valor actual neto y la tasa interna de retorno, se puede afirmar que el proyecto de la sanduichería arrojó una rentabilidad. El valor actual neto con financiamiento alcanza un monto de $7,773 y la tasa interna de retorno es del 67%. Estos parámetros indican que el dinero invertido en el siguiente proyecto rinde más que el costo de oportunidad de inversión. Aún sin financiamiento, estos parámetros indican que el proyecto es rentable, alcanzando el BAN un monto de $7,403 y la TIR del 35%. Dentro del análisis de sensibilidad se ha mostrado que los precios del servicio tendrán que estar en un margen de 3 a $3,4 para mantener las expectativas de rentabilidad al inicio del proyecto. Este análisis muestra que el proyecto es muy sensible a los precios, ya que como se ha demostrado cualquier variación en los mismos afecta a la rentabilidad del proyecto. Muestra que una pequeña disminución de los costos aumenta un margen de significativa rentabilidad en el proyecto. Estas son conclusiones del mismo proyecto, ¿no? Sí. Ya. Para la parte de hasta aquí suficiente, porque la rentabilidad social calculan TIR, van económica, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y eso no tiene, digamos, no tiene una buena aplicación porque están manejando solamente, digamos, precios sombras de costo de mano de obra y de, digamos, las divisas, en este caso, ¿ya? ¿Ok? Y yo no le pasé por eso porque lo que se hace en una evaluación social, ahora en lo práctico es hacerlo, digamos, a través del aporte que pueda tener el proyecto, ¿no? ¿Qué mano de obra genera? ¿Qué valor agregado? ¿Cuáles son la contribución en tributos al fisco? Todo eso, ¿ya? ¿Ok? La evaluación social no la toquemos. Porque esos son unos enlatados donde uno le pone nada más, le pone un costo, digamos, de oportunidad a la mano de obra y a las divisas, nada más. Esos son los enlatados que tienen, digamos, los proyectos del Estado. Ok. Vámonos por la parte de evaluación. Ya, licenciado. Gracias. Okay. Bien, entonces han participado Alejandra y Damaris, ¿verdad? Sí, licenciado. Ahora falta Anayeli.
Ya, bien, licenciado, buenos días. Adelante, Mayel. ¿Se puede ver mi pantalla? Se puede ver. Ya. Ahí está. Está mejor. En la evaluación del proyecto, que es sándwich, bien, principalmente vamos a tomar en cuenta lo que es la evaluación financiera dentro del proyecto, pero tomar en cuenta que también existe evaluación social y evaluación económica para llegar a una sola conclusión. Bien. Dentro de lo positivo hemos podido determinar que sí se puede afirmar que el proyecto de la sandwichería arroja rentabilidad, pero aquí nos vamos a detener un momento. Les voy a compartir mi Excel. Hicimos la prueba en cuanto a los resultados que nos mostraban. Ahí no está compartiendo, ¿no? Todo bien. Ya. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora. Bien. De la forma en la que el licenciado nos enseñó en clase, utilizamos solamente los resultados del flujo neto de caja. Como bien la compañera en el anterior grupo decía que todo estaba correcto, también lo verificamos y sí. Entonces, para esto se utiliza solamente el resultado del flujo neto de caja. Y como positivo, estos eran los resultados que había en el proyecto, que era el BAN 7.773 y la TIR 67%. Entonces, lo que quiere decir que muestra que es factible. Y se utilizó una tasa del 14%. En la parte negativa, entonces lo que nosotros sacamos como BAN, nos salió otro resultado. No es lo mismo que está en el proyecto. A nosotros nos salió 8.860.51 dólares y en el proyecto está 7.773. Entonces estuvo Y en mal la TIR, calculado. ¿perdón? Estuvo mal calculado. Sí, en el proyecto. ¿Ustedes calcularon al 14%? Exacto. Y en el proyecto nos indica que fue la misma tasa. Al 14%. ¿Y por qué utilizan 8%? ¿Cómo? ¿Por qué utilizan en algún momento el 8% en el proyecto? Eso es para el costo de oportunidad en el mercado, es para verificar. Pero, ¿y por qué no se utiliza? La tasa mínima atractiva de retorno o tasa de oportunidad tiene que ser la misma, ¿no? Si yo estoy, el 14%, bueno, el 14%, ¿no? Y ellos hacen una referencia del 8%, no sé por qué, y del 8 y del 14. 8, digamos, con o sin financiamiento, creo que 14, no lo tengo bien claro ahí a la presentación de ustedes, ¿sí? 8% y 14%, es una sola tasa la que hay que utilizar. Yo por eso le preguntaba, ¿a qué tasa ustedes hicieron el precisamente aquí dice, en los resultados que ellos pusieron, que se utilizaba una tasa del 14%, pero se toma en cuenta que un TPF a 360 días se paga el 8%. Sí, o sea, no está bien, ¿no? El tema es de que hay que utilizar una misma tasa referencial para descontar o para comparar la TIR, ¿sí? Aquí dice, vamos a descontar el 14%, pero vamos a comparar la TIR con el 8%, porque el DPF, eso es lo que dice, ¿no? Okay. Pero eso estaría en el proyecto, Mari. Correcto. Hay contradicción. De igual forma, sí, y eso fue lo que nosotros verificamos. De igual forma, lo verificamos con el 8% en caso que suceda un error, pero tampoco nos sale. Se los puedo verificar. No, con el 8% nos sale, no, es que está con la fórmula. Igual nomás cambia. Y nos sale 11.464, se aleja aún más. Sí, entonces, está comprobado que lo calcularon mal. Exacto. Y entonces nosotros lo dejamos ya. Esto es un flujo de fondo con financiamiento. Y en el flujo de fondos sin financiamiento sucede el mismo caso. En el proyecto está que sale 7.403, mientras que nosotros calculamos 8.447.66. También se hizo... ¿Y las TIR salen bien? Sí, la TIR nos sale lo mismo. También con la fórmula puede ser 35%. puede ser que no...
disculpen la intervención, pero de todas maneras, No, para claro. que les quede bien, puede ser que al utilizar la fórmula del valor actual neto en el Excel, han tomado todos los flujos, ¿no? O sea, han tomado desde el flujo del año 0. Sí, ¿nosotros o ellos? Ellos. Sí, A ver, porque ustedes nosotros, ahí está lo la fórmula. adicionaron. Exacto. Sí, ustedes lo Lo hicimos tal adicionaron. como nos explicó, exacto. Si ustedes lo toman todo el flujo, es muy posible. Háganlo el chequeo ahorita en este momento. Ahí, váyase y elimine, no, donde estaba posicionado. Ya, Ahí, váyase arriba y elimine el más C5, el más C5, elimínalo. ahí está. Ya, ¿cuánto dio? 13.192.51. ¿Y a ellos qué le dio? 7.773. No. O Algo puede ser ocurrido que ahí. ellos lo hayan tomado todo. Sí, lo hayan tomado todo. Si quiere lo hacemos Y, esa verificación. claro, al tomarlo todo, a ver, háganlo todo, tómenlo Ya. todo. Lo puedo Tómenlo volver a hacer. todo. Lo puedo volver a hacer la fórmula. Ahí. Financiero. Ya, aquí buscamos el BAN, en este caso BNA. BNA, sí. Aceptar. Y en la tasa vamos a descargar lo que es el 14%. 14%. Y en los aquí, flujos, lo ponga todo, ¿no ves? desde el inicio, todo. Ya. Aceptar. Efectivamente. Efectivamente eso hicieron. Sí, efectivamente. Sí, eso hicieron. Ok. Bien, entonces lo correcto sería el que nosotros sacamos. El que ustedes sacaron más, Más. póngale 4.000. Exacto, ahí está. Exacto. Bien, esa es nuestra parte de la observación y ese sería un punto negativo, licenciado, en el que el BAN no nos sale lo mismo y ya lo hemos podido verificar que está mal sacado lo de ello. Y no existe la información necesaria para poder trabajar. Por ejemplo, como hemos visto en la exposición de mis compañeras, directamente está así, el cuadro y el resultado. Una persona que lo pueda ver así no sabe de dónde o cómo lo está sacando. Bien, voy a volver a mi PowerPoint. Ya. Otro aspecto positivo es que la empresa, al presentar un buen servicio, el mejoramiento de calidad e higiene, pretende atraer visitantes lejanos. Como es la ciudad de Montero, entonces se pretende que lleguen personas de Santa Cruz y así también departamentalmente, otros departamentos, y que no sea solamente reconocido como de paso, sino que sea un lugar turístico. En lo negativo, como ya